Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre la metacognición y autorregulación del aprendizaje dentro del texto del libro Estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo. Vamos como primera medida a hablar sobre qué es la metacognición como concepto, ¿no? De manera general se puede decir que, y en concordancia con la autora, que la metacognición es de alguna manera ese conocimiento que tiene una persona sobre su propio conocimiento. En ese sentido, según el autor Brown, 1987, eh, pone de manifiesto tres características para que se considere, o más bien para que se connote bien el concepto de metacognición, que son estable, constatable y falible. En cuanto a lo estable, eh, hace referencia a que desde la parte cognitiva no hay una variación clara frente al proceso de reflexionar a ese conocimiento. Por otro lado, a lo que hace referencia en lo constatable es que de alguna manera se puede verbalizar esa reflexión sobre los procesos cognitivos y poder ponerlos de alguna manera de manifiesto públicamente para ser discutidos. Y lo que tiene que ver con lo falible es porque de alguna manera, ya sea un adolescente, un niño, un adulto, al conocer de ciertas situaciones de su propio conocimiento, estos de alguna manera pueden ser expuestos a que no sean reales, a que no sean ciertos. Por decir algo, cuando un niño uno da cuenta que no estudia para una evaluación, no es consciente de ese proceso, no reflexiona sobre la importancia de estudiar para una evaluación y pone de manifiesto que sí lo hace o que de alguna manera lo ha venido haciendo, pues está entrando en una falsedad, ¿no? Por otra parte, eh, a lo que expone el otro autor, que es Flavel 1993, de alguna manera divide ese ámbito del conocimiento reflexivo en dos componentes. Una parte que es el conocimiento metacognitivo y lo que tiene que ver con las experiencias metacognitivas. Este autor, de alguna manera, en lo que tiene que ver con el conocimiento metacognitivo, parte de unas variables que no se pueden desconocer. Una parte es la persona en sí misma, que tiene que ver con esos conocimientos sobre lo que realmente sabe. La variable de tarea, que hace referencia sobre el conocimiento de las actividades y cómo enfrentar esas actividades. Esta parte de la tarea también es importante resaltar que cuando uno se enfrenta a una situación didáctica, un problema o una actividad, sea la que sea, uno debe ser consciente, o al menos el autor lo expone, de el nivel cognitivo que exige esa actividad, ¿sí? Y ponerse a prueba en ese análisis de información que le permita exigirse y dar cuenta de lo que necesita y cómo llevar a cabo esa actividad. La otra variable es la que tiene que ver con la estrategia, que en síntesis es la forma de aplicación, la forma de usarla, la más adecuada y la más pertinente para ciertas actividades. Sin embargo, ahí mismo Flavel advierte que la importancia de distinguir estrategias tanto cognitivas como metacognitivas, ya que de alguna manera la que es cognitiva lo que busca es alcanzar una meta, ¿sí?, a nivel cognitivo, es decir, lograr un conocimiento y apropiarlo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la estrategia metacognitiva es más bien esa capacidad de proporcionarse información a sí mismo para permitirse dar cuenta si está avanzando, en qué punto se encuentra y hacia dónde va. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el contexto aprendizaje, que es una variable muy importante, ya que de alguna manera esto viene alineado con las teorías constructivistas y del cognitivismo en cuanto a que el contexto
en que se aprende es importante para dar cuenta de ese proceso metacognitivo que se está llevando frente al aprendizaje. Ahora bien, lo que corresponde a las experiencias metacognitivas como otro elemento del cual se diferencia el conocimiento cognitivo, el autor de alguna manera da a entender que son todas esas experiencias desde el punto de vista cognitivo y afectivo, por decir algo, el pensamiento, los sentimientos, las vivencias, pero sin embargo es importante aclarar que hay experiencias que no realmente son metacognitivas. Por ejemplo, una situación que puede considerarse metacognitiva es cuando uno se enfrenta a una actividad y da cuenta de la dificultad que tiene para entenderla y requiere de alguna manera de eh, ponerse a pensar cómo llegar a resolverla o a realizarla completamente con éxito. Pero en sentido contrario también una experiencia metacognitiva es cuando nos enfrentamos a actividades muy sencillas, donde el estudiante experimenta esa satisfacción o digamos, esa manera fácil de asimilar la información y poder dar cuenta de que lo está logrando. Dentro de estas experiencias metacognitivas existen unas implicaciones que el autor resalta. Una de ellas es que va a contribuir a establecer nuevas metas y a revisar y abandonar las anteriores. ¿No? Es como cuando uno está avanzando o cuando uno se da cuenta que de alguna manera ciertas estrategias no le funcionan y uno termina abandonando y actuando en concordancia con otras. Y otra implicación es la que tiene que ver con la afectación al conocimiento metacognitivo. Es decir, ese estado de reflexión extrema en el que el estudiante o la persona que está aprendiendo eh, de alguna sobrecarga ese conocimiento metacognitivo frente a lo que está haciendo, o más bien lo elimina por completo, o de alguna manera trata de discernir por dónde es o cómo lo está haciendo, si está bien por un lado o está mal por el otro, y eso lo viene afectando de alguna manera porque no tiene claridad frente a lo que está haciendo. Ahora bien, lo que tiene que ver con la autorregulación es una parte importante de ese conocimiento metacognitivo, ya que es la parte que tiene que ver con lo procedimental, es decir, debe ser ejecutado y implica el uso de todas esas estrategias de tipo control, entre las que se destacan actividades de tipo planificable, de monitoreo, supervisión y de revisión. Básicamente, entonces, lo que tiene que ver con la actividad de planificar determina primero tener un plan de acción, o sea, cómo voy a enfrentar las situaciones, los problemas, las actividades que me exigen cognitivamente un cierto nivel para lograrla, identificar esas metas, hacia dónde voy, los objetivos, predecir resultados, que es muy importante, y elegir esas estrategias que son las que me van a permitir lograr el desarrollo de ciertas actividades. Por otra parte, lo que tiene que ver con el monitoreo o supervisión, de alguna manera, esa debe darse durante la ejecución de la tarea, dar cuenta y comprender muy bien en qué punto de ese proceso cognitivo se encuentra y anticiparse a lo que debería hacerse. Y esta parte del anticiparse a lo que debería hacerse es como en retrospectiva mirar hacia atrás y dar cuenta qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien y cómo reestructurar o reorganizar las ideas y cómo de alguna manera aquellas estrategias que se planearon deben ser reajustadas o deben desecharse o modificarse para lograr de alguna manera mejorar en ese proceso. Y lo que tiene que ver con la evaluación, claramente podemos decir que se aplica después de haber ejecutado ciertas actividades o lo que se debería haber hecho y hacer una estimación de los resultados de las acciones y del mismo proceso para dar cuenta si lo que se planeó corresponde a lo que se está evaluando.
Y a manera de resumen frente a lo que tiene que ver con la metacognición y la autorregulación del aprendizaje, se puede decir de alguna manera que esto de alguna manera apunta a qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Y de alguna manera qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Bueno, ya para finalizar, entonces voy a compartirles de alguna manera eh, dos documentos que tienen, pues de alguna manera están relacionados, pero es la manera como se puede entender un poco mejor esto de la metacognición y la autorregulación del aprendizaje cuando se le hace, por ejemplo, un test metacognitivo a un estudiante para dar cuenta qué está haciendo con su aprendizaje, cómo se da cuenta y cómo reflexiona frente a lo que hace y a lo que aprende. Bueno, aquí tenemos un tipo de cuestionario donde se le pide a los estudiantes de alguna manera responder en el sentido de valoración, si está completamente en desacuerdo o completamente de acuerdo con estos enunciados, estas afirmaciones frente a lo que él viene haciendo en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una pregunta como, o más bien, me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas. Entonces, esa proposición que se le hace al estudiante de alguna manera está encajada dentro de un conocimiento cognitivo de tipo declarativo, es decir, si él es consciente de que es de lo que está haciendo y si constantemente se pregunta si está alcanzando las metas, ¿no? Por ejemplo, la proposición mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea, ¿sí? Esa afirmación está enmarcada dentro de la eh, autorregulación del aprendizaje y tiene que ver con la planeación, ¿sí? Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. Por ejemplo, en la afirmación 11, cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las opciones. Esa reflexión que hace el estudiante está enmarcada dentro de la autorregulación, pero lo que tiene que ver con el monitoreo, es decir, la supervisión, ¿no? Una de las que más se conocen, pero muchas veces bueno, sí, creería que cuando alguien se enfrenta a un examen se pregunta, ¿no? ¿Cómo le habrá ido? Es la 7, ¿no? Que tiene que ver cuando termino un examen, sé cómo me ha ido. Eso muchos se lo preguntan, o más bien se lo reflexionan. Y eso está enmarcado dentro de la autorregulación del aprendizaje, lo que tiene que ver con la evaluación. Por ejemplo, una reflexión que tiene que ver con el conocimiento cognitivo, eh, pero lo que tiene que ver con la parte procedimental, es decir, eh, la que uno se, donde uno reflexiona es cuando dice, mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a entender. Y creería que muchos hacen ese método de estudio para aprender, pero no reflexionan sobre eso, ¿no? Bueno, hasta aquí es mi presentación y bueno, este inventario de habilidades metacognitivas que aquí están resumidas en 52, 52 afirmaciones para reflexionar, es tomado de una investigación que hicieron unos docentes de la Universidad Antonio Nariño aquí en Colombia sobre la validación del instrumento Inventario de Habilidades Metacognitivas, el MAI, con estudiantes colombianos. Revista de Investigación y Pedagogía Praxis Saber, ahí está la referencia bibliográfica. Y bueno, eh, espero comentarios, preguntas y bueno, muchas gracias por su atención.